Bien, continuamos con nuestro curso de Qubits a QDITs. Les doy la cordial bienvenida. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante. Vamos a conectar ya toda la tecnología actual de investigación que existe sobre QDITs y vamos a tener una serie de sesiones que nos van a mostrar de manera profunda cómo es que vamos a lograr trabajar o cómo se logra en los laboratorios y qué se está haciendo en términos de qubits y QDITs. Ese será el tema que trabajaremos en el día de hoy. Entonces, nuestra sesión número 10 empezará con qubits, con computadores cuánticos basados en iones atrapados, y esta será la parte 1 de una serie que creo será de unos 4 o 5 capítulos, 5 horas de trabajo, donde aprenderemos mucho de estas técnicas de trabajo con qubits. Hoy vamos a trabajar mucho la parte de mecánica cuántica porque tenemos que entender cómo funcionan los computadores cuánticos con iones atrapados. ¿Qué es un ion y qué significa un ion atrapado y qué tipo de ion se utiliza como tal? Entonces, sin más, vamos a iniciar con esta parte. Bien, ya sabemos, estos cursos, estas clases son cortesía de la Universidad Nacional de Colombia y cortesía del Semillero de Computación Cuántica e Inteligencia Artificial y del Centro de Excelencia en Computación Cuántica e IA. Será la parte 1. Aquí pueden ver al profesor Alcides en un viaje que hizo a Agen con un grupo de estudiantes al lado de un computador cuántico basado en superconductores. Hoy no trabajaremos computadores cuánticos basados en superconductores, sino computadores cuánticos basados en iones atrapados. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿qué vamos a hacer hoy? Prácticamente esta imagen mostraría qué es lo que tenemos acá. Este es un conjunto completo de un computador cuántico basado en iones atrapados. Aquí tenemos esta serie de imágenes. Ustedes pueden ver, estos son átomos individuales, generalmente iones de calcio, y estos que entran por acá, que ustedes pueden apreciar en color rojo, todos estos son rayos láser que nos permiten interactuar con esos iones atrapados. Es decir, vamos a mirar pura óptica cuántica en esta clase. Y aquí tenemos una cámara CCD que es capaz de detectar lo que está pasando en este sistema. Ustedes dirán, profe, ese computador cuántico, ¿cómo es? Denme 2 clases, 3 clases y les voy a explicar muy en detalle cómo es que funciona. Pero quiero que entendamos muy profundamente por qué se pueden construir computadores cuánticos basados en iones atrapados en la actualidad. Estamos en el curso de qubits a qudits. Entonces los qudits se pueden diseñar y construir de muchas maneras o muchas formas. Una de ellas son computadores cuánticos o iones atrapados. Otras son arreglos de Rydberg. También se pueden hacer qubits con circuitos superconductores, que fue el computador cuántico que les mostré ahora. También se pueden construir con átomos fríos, es decir, hay muchas tecnologías para hacer los computadores, los qubits. Con chips fotónicos hay gran investigación en esta parte. Y con algo que llamamos las cavidades QED, que miraremos a futuro. Entonces, los qubits se pueden o se están haciendo utilizando todas estas tecnologías y en la clase de hoy nos dedicaremos a los iones atrapados. Toda esta charla está fundamentada en el trabajo que hizo el profesor Martin Ringbauer de la Universidad de Innsbruck. Este profesor hizo una presentación en un congreso que se desarrolló hace menos de un mes
en Canadá. Fue el primer encuentro de QDITs en el mundo y lo que quiero explicar en esta clase es el funcionamiento de este tipo de computadores cuánticos y de los QDITs dentro de ellos. Esta es una vista desde la parte superior, como si estuviese uno parado y mirase hacia abajo, y entonces aquí pueden ver todo el sistema de QDITs, todo el arreglo que se necesita para atrapar los iones. Y esta es una pantalla pequeñita que diríamos es la que nos permite ver estos cambios que tenemos a este lado, que son las interpretaciones de lo que está pasando a medida que se interactúa entre los láser y el ion de calcio que está ahí adentro. Es alta tecnología lo que tenemos aquí. Lo que queremos o lo que el profesor Martin Ringbauer hizo fue trabajar computación cuántica y simulación con QDITs, pero simulación de, obviamente, situaciones físicas reales. Ok, esta ya es una diapositiva fuerte, digamos que va a ser fuerte para aquellos que no, pues no recuerdan mucho toda esta parte de química. Entonces, voy a empezar explicando. Si en la clase de hoy alcanzamos a comprender lo que está ocurriendo aquí, nos damos por bien servidos. Listo. Entonces aquí tenemos un ion. Un ion no es más que un átomo al que le falta un electrón, ¿cierto? Así de simple. O también le puede sobrar, no hay ningún problema con esa definición de ion. Entonces lo que tenemos son un conjunto de rayos láser, y si recuerdan una de las primeras clases, aquí tendríamos los valores de energía permitidos dentro de este sistema, como lo hicimos con el oscilador armónico en la primera clase. Entonces, estos son todos los valores de energía que vamos a tener y que vienen a ser el KET 0, el KET 1, el KET 2, el KET 3, el KET 4 y así sucesivamente. Aquí aparece una frase o una palabra que son los fonones. Decimos que un fonón, ¿cierto? Tiene una energía dada por H barra omega. ¿Listo? Y aquí lo que tenemos es este señor, que es el ion, uno de los más exitosos que se está usando en la actualidad. Es un calcio 40 y el símbolo más significa que es un ion. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es una trampa de potencial y esa trampa de potencial se puede crear técnicamente a través de los láser, del ion y de la interacción con todo el sistema. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender para poder trabajar con los QDITs? Estos niveles. Estos son números que estoy seguro muchos de ustedes no recuerdan o no entienden qué son estos niveles, qué significa 4, luego 2P, 3 medios, 4, 2P, 1 medio, 4, 2S, 1 medio. Si queremos entender muy bien cómo es que se trabaja con los QDITs usando trampas de iones, que es una mejor traducción, trampas de iones, entonces debemos entender cómo es que a través de estos láser se puede pasar de este nivel de energía a este otro nivel
usando un láser que debe tener 397 nanómetros de longitud de onda. ¿Ok? Ahora, observen en la banda del azul, cuando queremos pasar de este estado base, este lo vamos a llamar el estado base, ¿sí? A este otro estado, ¿sí? Entonces tenemos que usar un láser de 729 nanómetros. No es cualquier láser, esto es muy de alta costura para poder trabajar con estos sistemas. Observen que aquí, aparte de estos niveles de orbitales, que podemos llamarlos así, aparecen unos que son 3,2 de 5 medios y 3,2 de 3 medios. Es decir, es como si a través de la interacción del láser con el ion de calcio y con esas longitudes de onda específica, pudiésemos dividir estos niveles en estos otros subniveles, 3,2 de 5 medios y 3,2 de 3 medios. Creo que muchos de ustedes no me están entendiendo porque aquí hay mucha física. Voy a intentar que comprendan esto de una buena manera. Si esto queda un poco claro, al menos en esta primera sesión, entonces ya vamos a ser capaces de entender cómo es el tiempo de vida en cada uno de estos estados y por qué aquí se pueden construir qubits y de qué manera esos qubits podrían, por ejemplo, ser usados para poner qubits dentro de ellos o ser usados simplemente como qubits. ¿Y qué se puede hacer en la actualidad con esta parte? Ok, creo que dejé la pregunta abierta de si queremos comprender las trampas, los computadores cuánticos basados en trampas de iones, debemos entender un poco de toda esta parte de números cuánticos y de cómo, por ejemplo, el ion de calcio tiene esos estados definidos y cómo se puede alterar ese número de estados a través de un campo magnético y a través de la interacción con los rayos láser. Ok, esta es una vista más detallada de lo que debemos entender a mediano plazo en el curso de qubits a qubits. Observen que aparecen los niveles aquí, 4S2S1 medio, 4P2P1 medio y 4P2P3 medios. En la diapositiva anterior nos ahorrábamos esto, nos ahorrábamos esta letra P, nos ahorrábamos esta otra letra P y nos ahorrábamos esta letra S, porque si ustedes observan aquí se está repitiendo S con S, P con P, P con P. Entonces, esta es una notación un poco diferente, pero también admitida dentro de, de esta parte. Aquí hay un elemento importante y es, observen que aparece el señor láser de 729 nanómetros, no aparecen los otros aquí porque pues esta es una transición, este es un artículo por allá del 2009 de Physical Review Letters, donde lo que hacían era la medida en frecuencia absoluta de este ion y cómo era la transición de reloj en el ion. Este es uno de los primeros estudios conocidos de que este ion tenía unas posibilidades muy interesantes, sobre todo en lo que denominamos el splitting o la división de estos estados. Observen cómo aquí aparecen unos estados, el 3D2 de 3 medios, en la diapositiva anterior la D también no estaba, 3D2 5 medios, esto hay que entenderlo bien, como por ejemplo ocurre un reset aquí a nivel de 854 nanómetros, ¿sí? Para este artículo que es de frecuencia absoluta de este ion, ¿sí? Y aquí pueden observar unas transiciones muy interesantes, ¿cierto? Esto empieza con un 1 aquí, luego con un 2, luego con un 3, luego con un 4,
etcétera, etcétera. Y entonces, aquí lo que tenemos es un conjunto de, divisiones o subdivisiones de splitting de esta parte. Entonces, lo que tenemos que mirar aquí es muy en detalle cómo es que esto funciona. ¿Listo? ¿De qué manera funciona? Ok, continuemos entonces. Veamos esta diapositiva que nos habla de los números cuánticos. En los números cuánticos tenemos que mirar muy en detalle qué son los números cuánticos para poder continuar o poder entender perfectamente de qué manera vamos a trabajar con esos números cuánticos. Quiero que observen 2 minuticos esta parte, ¿cierto? Que lean un poquito esta diapositiva y les doy 1 minuto para que la miren y luego les explico en detalle esos números cuánticos. Bien, creo que ya leyeron acerca de los números cuánticos. Entonces, voy a mostrar como en detalle cada uno de ellos. Hay un conjunto de números cuánticos que son el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Este ya lo he explicado bastante y cada uno tiene una representación con una letra. El número cuántico principal utilizamos una n y tiene unos valores cuantizados que son 1, 2 y 3 y así sucesivamente, solo números enteros. El número cuántico secundario es una L y va desde L igual 0 hasta n menos 1. El número cuántico magnético se suele denominar M sub L y en general va de menos L, 0 hasta más L. Y este ya lo hemos trabajado mucho, viene de los experimentos de Stern-Gerlach, las matrices de Pauli, solo puede tener 2 valores el número cuántico de spin, más 1/2 o menos 1/2. Ok, ¿qué hace el número cuántico principal? Entonces, ya lo deben haberle mirado, define la energía del nivel principal donde podría estar el electrón, ¿sí? El número cuántico secundario define la energía de los subniveles en que se divide cada nivel principal. El magnético representa la posible orientación de los subniveles en el campo magnético del átomo y define los orbitales. Y el número cuántico de spin indica el sentido de giro del electrón. Claro, vamos a intentar comprender esa gráfica que teníamos en la segunda parte, entonces tratemos de mirar esto con calma. Bien, hay un asunto importante que quiero mirar y es, resulta que cada electrón tiene un momento angular, un momento, sí, angular de spin. Y entonces en el átomo hay que definir el momento angular de spin total. También en el átomo hay que definir el momento angular orbital total, es decir, la suma de todo lo que ocurre en cada uno de los electrones. Y se define un momento angular total del átomo, que es la combinación del momento angular del spin y del orbital. Y aquí aparecen estos 3 números, S, L y J. Todas esas cantidades son importantes porque los niveles de energía en el átomo dependen no solo de la energía cinética, sino también de cómo se combinan los momentos angulares y cómo se combinan los spins. Eso es lo que define la estructura fina
de los niveles energéticos en el átomo. Estructura fina, recuerden que usé la palabra para mostrarles que hay unos subniveles que son muy interesantes. Y si se comprende la estructura fina, se puede entender la propiedad espectral del átomo. ¿Qué pasa con el átomo? Aquí estoy intentando dar una mirada de que debemos mirar el átomo como un todo, y eso es lo que haremos con el 40Ca, con el ion de calcio. Listo. Ok. Entonces, un poco de física aquí, espero que me tengan paciencia. Entender esto es muy bonito, no es fácil, se necesitaría un curso de mecánica cuántica, pero intentemos comprenderlo porque pues no es ajeno a ninguno de nosotros. Entonces, ya lo dije, cada electrón tiene un momento angular de spin S sub i y también tiene un momento angular orbital L sub i, ¿sí? Entonces, cuando se suman esos momentos angulares y esos momentos de spin, lo que vamos a tener es un momento angular total de spin y un momento angular orbital total. Y esas tres cantidades son las que denominamos con letras mayúsculas. Si recuerdan la tabla, en la tabla solo utilizábamos letras minúsculas. Aquí estoy hablando del átomo como un todo. Entonces, para un átomo, el momento angular total de spin es la suma desde I igual 1 hasta n electrones del momento de spin S sub i. Listo. ¿Cuáles son los números cuánticos posibles para ese momento angular de spin total? Para un solo electrón es un medio, pero para n electrones depende de si el número es par o el número es impar. Si el número es impar, entonces esto va variando de n medios, n sobre 2 menos 1, n sobre 2 menos 2, hasta que llegamos a un medio. Si el número n es par, entonces el momento angular de spin total empezaría en n medios menos 1, n medios menos 2 y llegaría a 0. ¿Por qué? Porque al tener par, entonces tenemos que 50 o 20 electrones están con un spin un medio, 20 con menos un medio, y entonces nos da 0. No es difícil de comprender la razón por la cual ese momento angular de spin total nos da esto. Con el momento angular orbital total ocurre lo mismo. Sumamos los momentos angulares de cada electrón y la suma del momento angular orbital de cada electrón da este número L grande, que es distinto al de la tabla, ¿cierto? En la tabla solo definimos este. Ok. ¿Cuáles son los posibles valores que tiene L? Cuando uno tiene un electrón, L va a ser igual a 1, ¿cierto? El momento angular total. Para dos electrones, esto ya va a dar un conjunto de valores interesantes. L1 más L2, L1 más L2 menos 1, L1 más L2 menos 2, hasta L1 menos L2. Y L1 y L2 son los momentos angulares de los dos electrones. Ahora definamos una cantidad que va a ser muy importante, que es el momento angular total, J. J viene a ser la suma de este más este, del momento angular total orbital, o sea, L es el orbital, ese es el momento de spin, y entonces definimos una cantidad J que es la suma de L más S. Listo. Quienes hayan visto un buen curso de química saben mucho más de esto y entienden mucho más toda esta parte. J puede tomar unos valores que son L más S, L más S menos 1, L más S menos 2, hasta el valor absoluto de L menos S. Es muy frecuente en química que a uno le entreguen
le entreguen un elemento con un número atómico y le digan, venga, diga en qué parte de la tabla está de acuerdo a estas condiciones, y uno empieza a jugar con esto un poco. J, que es la suma, ya esto lo vi en la diapositiva anterior. Esto es una repetición de la diapositiva anterior, simplemente lo puse de esa manera. Hay un asunto importante, y es que el número de estados de J, que pueden ser L más S, L más S menos 1, L más S menos 2, L menos S, ese número de estados se define como 2S más 1. Y eso determina un elemento importantísimo en mecánica cuántica, que es la multiplicidad de los estados cuánticos. Esa multiplicidad indica el número de posibles valores que puede tomar el momento angular total J, dado un valor de momento de spin total S. Bien, sigamos para intentar entender esto. Entonces, J es la combinación de momento angular orbital y momento de spin. Listo. ¿Cómo uno encuentra L y J? Depende de las combinaciones de los momentos angulares individuales de cada electrón, ¿cierto? Entonces, esto ya lo mostré. ¿Cuáles son los posibles valores cuando uno tiene dos electrones, L1 más L2? Y después de que uno calcula L, entonces uno se va a calcular S, listo, y encuentra J, ¿ok? Y ya les dije cuál es el concepto de multiplicidad, que nos indica realmente cuántos estados diferentes hay. Con esto hay que tener cuidado, porque en estos momentos no hemos puesto ningún campo magnético en ningún lado. Hay un símbolo que se llama término. Acuérdense que J va máximo hasta 2S más 1, ¿cierto? Lo dije por aquí en una parte de esta. El número de estados J se define como 2S más 1. Entonces aquí ya van a empezar a entender. En el símbolo de término, así se suele denominar, se denota como 2S más 1, L y J. Este, ya les dije, indica la multiplicidad que está relacionada con el spin total. Y aquí viene un juego importante. Si S es igual a 0, entonces se usa la letra S cuando esto es 0. Cuando P es igual a 1 para L igual 1, D es igual a 2 para L igual 2, y observen que estos números ustedes los deben ir mirando con mucho detalle. S, P, D, F, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé quiénes me estén siguiendo, si está siendo muy difícil esta clase, pero vamos a mirar qué pasa. Si recuerdan mi segunda diapositiva, aparecía aquí un 2, luego una P en la notación del artículo que les dije, P 3 medios. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué significa esto? Aquí ya les dije que como se repite la P, entonces en general no se pone la P esa aquí, sino que se pone esta grande. Observen que P significa que P es igual a 1 para L igual 1. Entonces lo que pasa aquí es lo siguiente. Esto denota un átomo que tiene un momento de spin de un medio total. Eso significa que un electrón está desapareado. Listo, o sea que es impar el número de electrones que tiene este sistema. L igual a 1 se suele usar P cuando L es 1, lo vimos ahora. Y J va a ser 3 medios. Listo. Pero J es un vector muy interesante que puede apuntar en varias direcciones que están cuantizadas. Entonces se suele utilizar un número cuántico nuevo que lo vamos a denominar MJ, que define la proyección de J sobre el eje Y. Voy a mostrar una imagencita con esa parte enseguida. Esa proyección del momento angular total va a tener también unos valores que van a ser cuantizados, J, J menos 1, J menos 2, menos J. Si ustedes se dan cuenta, desde que empecé esta clase, lo único que he hecho es hablar
de números cuánticos y todos están dados por números enteros. ¿Listo? Y entonces, por eso, de ahí viene el nombre de mecánica cuántica también, ¿cierto? De que es el cuanto y de que hay una cuantización de las cantidades y esa cuantización está dada por números enteros. De nuevo, m sub j, que es la proyección, puede tener 2j más 1, el número total de valores. Y, por ejemplo, si uno tiene j igual 2, entonces cuando proyecta j, en el eje Y va a tener estos valores, 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Entender todo esto que se hizo entre 1900 y 1950 no es fácil, ¿cierto? Porque esto logró explicar la tabla periódica, la estructura fina, toda la espectroscopía y permitió lo que llamamos o lo que en alguna parte denominé la primera revolución cuántica. Listo. Aquí tengo el mismo ejemplo, simplemente lo hice un poco más explícito, para que ustedes miraran cuáles son los números cuánticos que están asociados a las orientaciones de J sobre el eje Y. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que al orientar J sobre este eje, aquí está 0, aquí está 1, aquí está menos 1, aquí está menos 2 y aquí está 2, ¿cierto? Y creo que tengo unas figuras mucho más bonitas para dar una idea de qué es lo que estoy intentando mostrar, ¿cierto? El número cuántico orbital L, que fue el de la tabla que les mostré, ¿cierto? Y aquí L total del átomo. Entonces esto se puede ver como este vector que hay aquí. Esto es muy bonito. Esto se puede ver como este vector. Permítanme, trato de dibujarlo. Y este vector aquí es L completo. ¿Ok? Al proyectarlo sobre este eje, ¿cierto? Se proyecta, nos va a dar esto. El número cuántico orbital por la constante de Planck. ¿Ok? Pero hagamos otra imagen con J. Dijimos que J, bueno, aquí tengo el L, hagámoslo de nuevo, no me molesta. Tengo el L total, listo. Y entonces lo proyectamos, que es lo que estaba diciendo con el J, y aquí obtenemos, por ejemplo, un M sub L de 2H barra, de 1H barra, de 0, de menos 1H barra, de menos 2H barra. ¿Ok? Este señor, que lo habíamos definido como el número cuántico del momento angular total, este señor era la suma de L más S, ¿cierto? Su magnitud está dada por J más 1H barra, y entonces esto puede verse como dos conos sobre el eje Z. Un cono que es este, definido, wow, qué torcido fue aquí, definido por el momento de spin total, y otro cono definido por aquí por los valores de L, y entonces tenemos que estudiar las proyecciones de estos señores sobre el eje Z. Aquí se puede ver de una forma vectorial. Los vectores son muy interesantes en mecánica cuántica, son muy interesantes en mecánica clásica, son muy interesantes en dinámica, y es fundamental aprenderlos. Entonces, cuando uno tiene L y tiene S, J es la suma de L más S. Listo. Ok. Entonces aquí se puede encontrar, por ejemplo, que cuando J es 3 medios, M sub J va a ser 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios, y así sucesivamente. Y esas reglas vienen dadas por lo que mostré en las diapositivas anteriores. Hay muchos videos en YouTube que le enseñan a uno cómo jugar con esto, pero pues estamos en un curso de qubits a qubits, y lo que yo quiero mostrar es cómo esto se conecta con la parte de computadores cuánticos basados en trampas de iones.
Aquí vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a aplicar un campo magnético externo a ese átomo. Es decir, el átomo estaba quietecito y aplicamos un campo magnético. Al aplicar el campo magnético, ya entramos en unos dominios muy interesantes. Vamos a encontrar que hay un cambio en la orientación de estos señores, tanto de S como de L, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a encontrar una división en subniveles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 3P3 medios, ¿cierto? Se va a subdividir en unos niveles que van a estar dados por MJ, que empieza en menos 3 medios, menos un medio, más un medio, más 3 medios. Esto fue consecuencia de investigaciones muy interesantes que no explicaban, por ejemplo, líneas de estructura fina en el hidrógeno. Y gracias a esta teoría pudo empezarse a comprender mucho cómo, por ejemplo, el solo movimiento del electrón genera un campo magnético y ese campo magnético puede generar estas nuevas líneas en diferentes átomos. Ok, entonces se suele definir una cantidad que se llama el momento magnético. Hay una cantidad clásica que es el momento lineal. El momento lineal es igual a la masa por la velocidad, el momento lineal, ¿cierto? Ya sabemos que uno puede tener muy poca masa, ¿cierto? Pero una gran velocidad y entonces tiene un momento lineal muy alto. Pero usted podría tener mucha masa, muy poca velocidad y tener el mismo momento lineal. Me explico. Un camión de 5 o 10 toneladas, supongamos 5 toneladas, 10 toneladas, un carro con 10 toneladas, se mueve a una velocidad de, digamos, 20 kilómetros por hora. Entonces el señor va a una velocidad relativamente baja, pero su masa es muy grande, entonces puede tener un momentum que es comparable a una partícula que vaya a una velocidad cercana a la de la luz, ¿cierto? Y una masa muy pequeña, ¿sí? Entonces, esta cantidad es la que nos permite jugar billar, es la que nos permite tener un principio de conservación, que es la conservación del momentum, la transferencia del momentum. En el átomo, ¿cierto? Cuando se tiene un campo magnético débil, que luego lo definiré qué es, encontramos que esa cantidad va a estar dada por estos valores y este J. Listo. Hagan de cuenta que este señor viene a ser, eh, viene a ser como el papel de la masa aquí, ¿cierto? Y este señor viene a ser el papel de la velocidad, pero estoy dentro de un átomo, entonces estoy hablando de un momento magnético para el átomo. Hay un factor aquí que es muy importante, se llama G sub J, se suele denominar el factor de Landé. M sub B es una cantidad que se denomina el magnetón de Bohr, que va a estar dada por estas dos, esta división, EH barra sobre 2 veces la masa del electrón. ¿Listo? No hay que aprenderse esto de memoria, simplemente hay que entender que hay un momento magnético atómico y va a ser muy importante en comprender técnicamente lo que va a pasar en, en los, en los, en los computadores cuánticos basados en trampas de iones. Entonces ya expliqué un poquito el magnetón de Bohr. Acuérdense que estas diapositivas están en el GitHub del curso, entonces ustedes pueden volverlas a bajar, pueden mirar cada una de estas y aquí me quedó una explicación pendiente y es que es un campo débil. Listo. Un campo débil significa que la interacción entre el momento magnético del átomo y el campo magnético externo es pequeño, es suficientemente pequeño como para que las desviaciones que se den entre estas dos cantidades sean despreciables. ¿Listo?
En campos magnéticos más fuertes, esto no va a ser despreciable, la proporcionalidad entre el momento magnético y esta cantidad, que es el momento magnético eh, completo, que es L más S, no van a ser despreciables y entonces vamos a tener efectos que no son deseables como tal. Listo. Cuando proyectamos ese momento magnético en Z, tal cual hicimos con las cantidades ahora, uno encuentra que esto va a dar este MJ. Y entonces uno obtiene que el mismo factor de Landé, el factor, el magnetón de Bohr y MJ. Qué curioso, miren, MJ es la proyección de J en el eje Z y ya les había hablado de esa cantidad. Les había dicho que uno proyecta J sobre el eje Z y encuentra los MJ. ¿Ok? Bien. Aquí hay unas consideraciones un poco sobre la energía cuando hay un campo magnético externo. Si uno tiene un campo magnético de magnitud H sub 0, esto no me gusta porque se confundiría con el hamiltoniano, no es el hamiltoniano. Entonces la energía es un producto punto, ¿cierto? Un producto escalar entre el momento magnético y SH, y esto se puede calcular en términos de estas cantidades. Listo. Lo que nos va a interesar aquí es la división de los niveles de energía para poder comprender cómo es que el ion de calcio divide sus niveles de energía cuando se hace un bombeo utilizando los láser. Listo. Entonces, digamos que cuando uno tiene J igual 2, total, si no hay campo magnético, entonces lo único que tenemos es esta línea. Esto va a ser de una importancia muy fundamental y por eso se llaman iones atrapados, porque tienen que estar atrapados en un campo magnético y tienen que tenemos que interactuar con ellos a través de un láser. Cuando aplicamos el campo de magnitud H0, entonces empiezan a aparecer estas líneas nuevas, estas que tenemos aquí. Esto es importantísimo porque sin campo magnético interactuando con el ion no vamos a tener esto. ¿Listo? Y esas nuevas líneas espectrales van a estar dadas por MJ igual 0, MJ igual 1, MJ igual 2, MJ igual menos 1 y M sub J igual a menos 2. ¿Ok? Bueno, entonces los niveles de energía se dividen cuando tengo un campo magnético. ¿Sí? Eso es importante. El ion atrapado tiene que estar bajo el efecto de un campo magnético. Y aquí viene un fenómeno que es el fenómeno del efecto Zeeman, ¿cierto? Este fenómeno es cuando el nivel de energía se divide en varios subniveles porque estamos en presencia de un campo magnético externo. Al estar en presencia del campo magnético externo tenemos el efecto Zeeman y ese efecto es fundamental en la espectroscopía. ¿Listo? Ya que esa separación de subniveles permite observar las múltiples líneas espectrales y esas múltiples líneas espectrales no se observarían si no existe el campo magnético. ¿Listo? ¿Dónde se utiliza esto? En astrofísica, se utiliza en física atómica, se utiliza en dispositivos cuánticos y se utiliza en el curso que el profesor Alcides Montoya les está intentando enseñar en computación cuántica. Ok, entonces hay unas reglas para las transiciones energéticas que se permiten cuando se pone el cambio, el campo magnético. Y esas reglas son cuánto puede cambiar en total el spin, cuánto puede cambiar en total el delta L, ¿cierto? Y eso, ¿qué pasa cuando hay esas transiciones?
cuando ponemos el campo, cuando quitamos el campo, cuando ponemos el campo y cuando lo quitamos. Lo mismo ocurre con el cambio en el momento angular delta de J y lo mismo ocurre con el número delta de MJ. Entonces ya estamos comprendiendo un poco cómo es que, cómo son las líneas espectrales y cómo se ven subdivididas en el átomo cuando aplicamos un campo magnético. Entonces hay un diagrama que es famoso, el diagrama de Grotrian. Ese señor describe cómo son las líneas de absorción observadas por un átomo. Este fue un diagrama esencial en espectroscopía porque muestra cómo es que cambian los niveles de energía de un átomo y cómo se conecta a transiciones permitidas por reglas de selección, que fueron las 4 o 5 reglas que se mostraron anteriormente. Entonces, los diagramas de Gotrian se utilizan para uno predecir y entender cómo son los espectros de emisión y de absorción de los átomos. Y esos diagramas muestran una cosa muy importante, que fue lo que les mostré en la segunda diapositiva, que era lo que queríamos entender. Son esas transiciones que se pueden permitir entre los niveles electrónicos de un átomo. ¿En qué se basan esas transiciones? En las reglas de selección cuánticas que repasé al inicio de esta clase y son muy útiles para identificar líneas espectrales específicas que se van a observar o se pueden observar en los experimentos, ¿cierto? En el caso de computadores cuánticos basados en iones atrapados, esos son los valores que se alcanzan a observar ahí. Entonces, el diagrama de Gotrian, uno de los clásicos, por ejemplo, es este, ¿cierto? Tenemos la energía en electronvoltios, tenemos los distintos estados 1S, S, P, D, F, G, S, bueno, 3P, 3S, etcétera, etcétera. Y aquí vamos viendo cómo es que cambian los niveles de energía. Observen cómo ocurre esto, cómo aquí esto se va subdividiendo en estas otras líneas y el diagrama de Gotrian es maravilloso porque nos permite conocer a través de reglas de selección cómo va a ser el espectro de emisión o el espectro de absorción de un átomo. Y creo que esta clase ya va a ir terminando. Hasta aquí simplemente les expliqué algo que estaba en la primera diapositiva y es, queremos hacer computación cuántica, queremos trabajar con los qubits en trampas de iones, computadores cuánticos basados en trampas de iones. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a, bueno, aquí les doy las gracias porque el tiempo fue perfecto, pero a lo que llegamos aquí fue a comprender, y permítanme que me devuelva de pronto muy bruscamente, para que no se me pierdan de qué era lo que, o qué es lo que el profesor les va a explicar en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3, en la parte 4. ¿Qué aprendimos? Que esto es el bendito diagrama de Gotrian para un ion de calcio, ¿cierto? ¿Y cómo son esas transiciones en ese diagrama? También aprendimos esto. Ah, profesor, ¿cómo así? Mire, eso que usted tenía ya está basado en unas reglas de selección muy bien dadas, pero aquí ocurre un fenómeno que no está dentro de la parte final del diagrama de Gotrian. Y es que aquí estamos haciendo un bombeo, así se llama, pumping, con unos láser en unas longitudes específicas para poder interactuar como queremos con cada uno de esos valores que necesitamos. Y aquí es donde empiezan a aparecer los qubits. Y vamos a ver cuánto es el tiempo que alcanzan a vivir estos señores y por qué ya podemos procesar información utilizándolos a ellos. Bueno,
Creo que esta es mi presentación de hoy. Expliqué un poco la base. Esto va a tener la parte 2, luego la parte 3, parte 4, porque pues me encantó esa conferencia del profesor de la Universidad de Innsbruck y quería entender muy bien esta parte y quería enseñárselas a ustedes. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Dice Claudia, ¿qué otros iones se han usado y se podrían llegar a usar en la implementación de iones atrapados? Es una investigación muy interesante, muy interesante. Quiero contestar eso porque me parece que en el mundo el más utilizado hasta ahora, mejor dicho, en los computadores cuánticos hemos avanzado mucho en supercomputadores cuánticos basados en superconductores. Pero esta forma de hacer computación cuántica es muy interesante porque no se necesitan unas condiciones de casi grados ceros Kelvin. Y en estas tecnologías o con esta tecnología de iones atrapados, el más utilizado hasta ahora es este calcio, es el ion de calcio, es el que mejor resultados ha dado, pero es un tema abierto, es un tema que puede llegar a cambiar en cualquier momento. Listo. Sino que nuestro caballito de batalla va a ser este señor. Ahora, se mencionaron iones de calcio, entonces me refiero a que otros elementos son candidatos para este uso. Claudia, yo no tengo muy claro el estado del arte de nuevas investigaciones con otro tipo de iones. Con esto se ha llegado hasta construir ya computadores cuánticos que son como un rack pequeño, como una nevera, y incluso se están comercializando. O sea, ya hay computadores cuánticos con esta tecnología. Ok, pero si me das, tu pregunta es muy buena. Para la clase siguiente te puedo traer una respuesta. ¿Pueden hacerse qubits con superconductores? Sí, sí, claro, se pueden hacer. Y se pueden hacer con todas las tecnologías que mostré en las diapositivas al inicio. No hay ninguna restricción para que los qubits no se puedan hacer con ninguna de las tecnologías. Incluso con superconductores fue donde se empezó a trabajar con qubits. Entonces, vamos a ver en una presentación posterior cómo, por ejemplo, se pueden poner qubits dentro de qubits y uno empieza como a volar la imaginación a decir, wow, ¿qué es esta tecnología tan hermosa? Sino el egipcio nos dice, ¿cómo puede el diagrama de Gotrian ser utilizado para representar las transiciones energéticas en sistemas cuánticos? ¿Y qué papel juega en la visualización de qubits y las transiciones entre sus estados en la computación cuántica? Realmente, Sinue, el diagrama de Gotrian se utilizó mucho en espectroscopía para entender muy bien los espectros de emisión y de absorción. Hasta ahí llegó el diagrama, una maravilla, permite que se ponga un campo magnético de un tipo y se defina las longitudes en las cuales se absorbe, los niveles de energía, cómo cambian los subniveles, la estructura fina, todo eso. Listo. Y es un tema muy bien estudiado para cada transición energética. Listo. En la visualización de qubits y en la transición entre sus estados no es muy utilizada. Ahí se tienen que utilizar otro tipo de tecnologías que voy a explicar en la parte 3, parte 4 de esto de qubits de esta parte de qubits basados en trampas de iones que estoy explicando. O sea que si me das un poco más de tiempo, podemos en 3 o 4 sesiones mirar en detalle esta parte. Bueno, agradezco a todos pues, el escuchar esta presentación. Espero que comprendan muy bien esta parte y pues es un placer compartir todo esto que uno va aprendiendo y tratar de enseñarlo para que a ustedes se les facilite más entender todas estas tecnologías de computación cuántica como tal. Muchos éxitos y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal Twitch, jueves 7 p.m. Hasta pronto.